blanca, muchos de nosotros habían estado en Estambul y no habían visto de los cuales hecha casi 200 años antes de la llegada de los españoles, Sí. es cuando se da eso que ya no podemos imaginar. Es el arribo de un pueblo mirando unos lagos coronados por unos volcanes. Todas las ciudades del mundo tienen una historia que, para su bien o para su mal, se mantiene viva. Un cielo de una transparencia y de un azul formidable que no lo podemos imaginar. Y se manifiesta en diversos lugares, ya sea en la arquitectura, los nombres de las calles, las iglesias, o la simple y a veces complicada personalidad de sus habitantes. La idea de trazar en ese lugar inverosímil, una ciudad mitad tierra, mitad agua, una ciudad anfibia, donde se levantan los palacios formidables que le harán decir a Bernal que no sabe si está despierto o está soñando, o son las cosas de encantamiento que se hablan en el libro de Amadís. Hoy regreso a mi conversación con el escritor y periodista Héctor de Mauleón para continuar analizando estos eventos que han marcado el paso del tiempo en el Distrito Federal, en la búsqueda de encontrar nuestra memoria colectiva como sociedad y como metrópolis. Todo lo que conocemos del centro, la idea que tenemos del centro, es mucho obra de un arquitecto que se olvidado, que se llama Francisco de Guerrero y Torres. Francisco de Guerrero Torres. Este arquitecto, todos pensamos en Tolsá cuando hablamos de la Ciudad de México, pero este arquitecto nos legó la imagen que tenemos del centro. Fachadas de cantera y de tezontle, Sí. patios con arcos, escaleras atrevidas, fuentes, siempre espacio para un naranjo, para algún pequeño árbol adentro. Emulando un poco los patios sevillanos, ¿no? Sí, bueno, desde toda esa tradición. Y porque todo lo anterior se fue destruyendo y se fue rehaciendo a lo largo de los siglos. La ciudad, lo que queda del México colonial es fundamentalmente edificios del siglo XVIII. Esta misma remodelación que tenemos aquí es de un barroco muy sobrio, propio del siglo XVIII, porque todo lo anterior se perdió en una inundación. Hay varias ciudades y hay varias destrucciones que marcan su historia. Hay una destrucción en 1521, una destrucción prácticamente total, que deja a la primera ciudad sepultada. Después comienza un proceso muy lento de construcción de una nueva ciudad, que se ve interrumpido bruscamente en 1629 porque hay una inundación, hay una tromba que se conoce como la tromba de San Mateo, y esa tromba no solamente deja 60,000 muertos, deja la ciudad inutilizada durante 5 años porque no había drenaje, no había desagüe en ese tiempo, y el agua tardó 5 años en bajar, es decir, la ciudad estuvo sepultada bajo el agua durante 5 años, y en todo ese tiempo pues se arruinaron los edificios, los cimientos. Había una orden del rey de que no se volviera a habitar este lugar después de la tragedia que había ocurrido. Esa fue diría yo que la tragedia mayor después de la destrucción de Tenochtitlan. Entraban a las casas por los balcones de arriba, o sea, andaban en canoas y entraban a las casas, los pocos que se quedaron, porque no se quedó mucha gente. Pues dicen que estaban desconsolados, que estaban así, pero que se oían los lamentos por todas partes y que los curas daban misa en la azotea, un poco para confortar a la gente, etc. La Ciudad de México ha sido construida y reconstruida a partir de los cambios generacionales que ella misma ha presenciado. Los impulsos que tiene cada generación de modernizar, ponle o quítale las comillas, pues provocan que la picota caiga en espacios que a lo mejor ahorita nos gustaría que todavía existieran ahí, ¿no? Estos edificios son del 18, los ves ahí con cantera y que te das cuenta que son como los más antiguos. Pero ve los que siguen. El que sigue es de los 60 y ve, ahí se van metiendo las épocas, ¿no? Esto es del siglo XIX, principios del XX. Sí. Desde el 19 y luego le meten otro de vidrio. Y así está todo. Hay una época barroca, hay una época más neoclásica, hay una época casi se distingue, ¿no? Hay una época que viene después de la Reforma en que hay un momento trágico para muchos edificios en que o son desatendidos o desaparecen o son usados para fines muy diversos. Y luego ya la ciudad moderna, ¿no? La que afrancesa Porfirio Díaz, digamos, la que se pone al día
y de la revolución. O sea que México ha tenido etapas muy bien claras, definidas, ¿no? Sí, sí. Que se notan en la arquitectura, se notan en la convivencia, en todo. José ¿no? Iturriaga dice que la ciudad sufrió 4 oleadas vandálicas. La primera fue de la misma iglesia, cuando la iglesia decidió eliminar el barroco para imponer el gusto neoclásico. Entonces sacrificó muchos templos, muchas fachadas, muchos retablos. Por ir a la moda, ¿no? Por una concepción más racionalista, que les parecía excesivo y ya atrasado. Lo que hoy nos sorprende, ese oro que hay, por ejemplo, en Tepoztlán, en la catedral, este despliegue de ornamentación, estos retruécanos, este terror al vacío, que nos hace a nosotros muchas veces hacer una exclamación o perder el aliento. A ellos les parecía atrasado, les parecía que ya no venía a tono con los nuevos tiempos, y entonces imponen este gusto horrible, pienso yo, del mármol frío. Iturriaga lo llamó frígido, un gusto frígido, que es el mármol helado, los pórticos triangulares con unas columnas y adiós. Y entonces se destruyó muchísimo de lo que se había construido en 3 siglos, del arte que se había ido generando y de los procesos que se habían ido generando a lo largo de 3 siglos. La segunda oleada, la desata Juárez, cuando quiere, después de la exclaustración de los bienes de las órdenes religiosas, entregar o tirar los conventos para que ya no haya recuerdo del culto religioso de sus enemigos, los conservadores, o volverlo vecindades, entregárselo al pueblo, convertido en vecindades. Y entonces se abren muchas calles nuevas. 5 de Mayo, por ejemplo, no existía. Ahí, en lo que hoy es 5 de Mayo, era la Profesa, y por un lado, y estaba cerca el convento de Santa Clara por otro. Entonces lo abrieron, lo ampliaron para sobre los muros del convento crear una nueva calle. O Leandro Valle. La iglesia de San Francisco. Sí, que la cercenó, lo que es ahora el eje 1. Acabaron con todo el convento, solamente quedó el templo que se salvó de milagro, y aún así todavía le arrancaron las figuras. Si tú pasas por ahí te das cuenta que es la única iglesia de México que no tiene santos en la fachada, solamente están los nichos vacíos, obra del juarismo. Sí. Entonces la segunda oleada vandálica la desata Juárez por odio ideológico. La tercera es el porfiriato, como bien señalas, que quiere demoler las viejas casonas virreinales, lo poco que queda, para imponer edificios franceses, afrancesados o de gusto europeo, como una señal de que ese es el progreso. El progreso es uno de los grandes errores, es un sinónimo de la equivocación, yo diría. Y luego llega la revolución a tirar todo a borrar toda huella de Porfirio. Ese yo creo que ha sido a grandes rasgos uno de los destinos, de los signos trágicos de la ciudad. Llega la revolución en sus distintos momentos, neocolonial, la moda neocolonialista o la moda funcionalista, para traer edificios parecidos a Chicago, a Nueva York, etcétera, sobre ruinas de palacios coloniales. Y entonces durante prácticamente un siglo completo la destrucción no cesa, es tirar y tirar y tirar y tirar y tirar para ir levantando otras cosas. Esas cosas tienen su valor. No, sin duda. Pero a costa de haber destruido muchísimos espacios que se perdieron para siempre y que ahora ya solamente existen en alguna referencia, en alguna crónica o en alguna fotografía color sepia de esas que aparecen por ahí en algún lado y están perdidas, donde uno ve un edificio formidable que se perdió. Con su obra La ciudad que nos inventa, Héctor de Mauleón se transforma en un auténtico detective histórico que al salir a las calles en busca de pistas nos ofrece una perspectiva sobre nuestra capital que muchas veces nos pasa inadvertida. Memorias, detalles y recuerdos que han quedado sepultados desde la conquista, pero siguen definiendo nuestra personalidad como ciudadanos de hoy. En el próximo episodio de Nuevo México, daré finalmente cierre a esta fascinante charla con Héctor de Mauleón. Los invito a la conclusión de esta exploración de nuestra historia y memoria colectiva en la próxima entrega del Nuevo México.